Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Frío Cool Refrigeración. Hoy vamos a ver un video muy interesante, ya que me llamó un cliente y me dice que tiene un aire acondicionado marca Samsung, que él así lo apague por el control o por el botón directo del aire. Me dice que la condensadora no apaga, apaga aquí en la evaporadora, pero en la condensadora, en el compresor, no apaga, y al rato de una hora tiene todo el evaporador congelado, ¿ok? Entonces yo le expliqué que eso era un daño en la tarjeta de la evaporadora. Él me dice que solamente le ha pasado esto 4 o 5 veces al mes. Yo le expliqué que era un daño en la tarjeta, que si él la podía quitar y enviármela, sería perfecto, yo se la reparo. ¿Por qué? Acá en Panamá no podemos salir todos los días por el problema del coronavirus y la cuarentena. Aquí implementaron una ley que solamente pueden salir un día las mujeres y un día los hombres. Hoy les toca a las mujeres. Y nada más que pueden salir por 2 horas todas las personas que vayan a salir. Y en un reglamentario horario. Entonces, él pudo quitar la tarjeta y me la envió con su esposa. Aquí la tengo. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas acá, donde dice suscríbete, suscribirse, y le das a la campanita para que nos apoyes a este canal y cada vez que subamos un video te llegue la notificación de los videos que vamos subiendo. ¿Ok? Sin más preámbulo, vamos entonces a empezar con el video. Ok, señores, esta es la tarjeta que nos envió el señor. Nos los envió con el sensor y el display. El display lo tengo por ahí. Para hacer este trabajo vamos a necesitar un cautín, un succionador, un amperímetro y un relé. Ok, un relé. Ya vamos a hablar un poco sobre este relé. Ok, el problema es el relé este de la tarjeta. Entonces ya vamos a seguir con el video. Estos son los implementos que vamos a necesitar y un cargador de 12 voltios para poder probar el relé. Ok, vamos entonces a seguir. Ok, mi gente, acá está la tarjeta del aire acondicionado marca Samsung. Como les estaba explicando, él me cuenta que esta tarjeta, que el aire acondicionado, cuando le pasa esto, él tiene que apagarlo por el breque principal, por la corriente de la cajera principal. Yo le comenté que era un problema acá en la tarjeta. El problema es este relé que está acá. Este relé, él le entra la corriente por acá y hace el switch para mandar a prender el compresor por acá. ¿Qué pasa? Que él me dice que como le ha pasado 4 o 5 veces, lo que yo pienso es que este relé, cuando queda trabajando por mucho tiempo, la bobina interna del relé se calienta y se queda pegada. Así él la apague por el control, no va a apagar porque está pegada, porque está caliente. Entonces, alrededor de 3 4 horas que ella se enfríe, 2 horas, ella despega. Pero como él quiere que le apague de una vez por el control, que es lo debido, tiene que bajar el break. Entonces, aquí ya tenemos uno nuevo. ¿Ok? Aquí tenemos el diagrama de cómo es él por dentro internamente. Entonces, si vemos acá, vamos a acercar un poco. Si vemos el diagrama acá, aquí dice que es 1 y 2 es la resistencia de la bobina interna. Esta es la que se calienta y hace los dos contactos estos y se queda pegado. Él tiene que hacer el contacto, pero una vez que apague, cortar el contacto. ¿Me entiende? Entonces, como se queda pegada porque está caliente, queda el aire prendido, el compresor prendido porque está cerrado. Aquí podemos ver, déjenme, aquí podemos ver donde dice NO, aquí normalmente abierto, o sea, así como está ahí. Y allá dice con quiere decir que es el común, la alimentación. ¿Ok? Entonces, vamos a medir la resistencia de este, que es la resistencia de la bobina interna, ¿ok? Con el tester. Entonces, es importante hacer esta medición igualmente si es nuevo, no importa. Porque así nos curamos en salud y sabemos de que está buena esa bobina de nuestro relé nuevo, ¿ok?
lo ponemos entonces en la escala de ohmios. Este es un multímetro que es digital, él de una vez lo pone, como pueden ver ahí, él de una vez él es digital, automático, ahí, ohmios, miliohmios, ok. Entonces ahora vamos a probar, como les había dicho, la resistencia de la bobina. Entonces vamos a medir acá esta y esta, que es la bobina interna del relé, ok. Él no tiene que dar una medición. Ahí está, como pueden ver allá abajo tiene 160 ohmios, ok. Entonces esta bobina de este relé está buena, ok. Entonces vamos a despegar este relé con nuestro cautín y ya regresamos, ok. Ok, para identificarlo es muy fácil, ok. Como podemos ver acá, estas dos son estas dos paticas y las dos estas que se ven acá son las de las otras, ok. Esta y esta. De igual manera, con este lo podemos diferenciar, lo ponemos encima del otro y así, para que estemos más seguros, sabemos cuáles son, ok. Entonces vamos a proceder a despegarlo, ok. Ya tenemos nuestro cautín caliente, preferiblemente si es un cautín de 60 watts, mucho mejor. Ok, mi gente, ya lo sacamos, como pueden ver acá. Así tiene que quedar, ok. No podemos quitarle el aro ese que tiene ahí de pegamento o de cautín, ok, porque eso es lo que hace que se comunique la pista, ok. Entonces ahora vamos a hacerle una prueba a este relé. ¿Cómo se lo hacemos? Con el cargador de 12 voltios. Esto es un cargador de 12 voltios, como pueden ver acá. Vamos a alumbrar acá, ahí dice 12 voltios, ok, de cualquier cargador. Entonces, ¿dónde vamos a poner estas pinzas? Acá, en la bobina. Al ponerlo en la bobina, ella tiene que prender. Uno acá y el otro acá, ok. O podemos dejar uno abierto y lo conectamos. Ok, lo que hacemos es que conectamos el cargador, ¿verdad? Con una de las pinzas conectadas en una de las bobinas, como pueden ver ahí. Y con el otro, con tocarlo acá en la otra bobina, él tiene que activar, ok. Vamos a escuchar el sonido. ¿Están escuchando? Está bien. Él está trabajando, ok. Está haciendo su función. Está pegando para que haga el pase este acá, ok. Cuando nosotros lo ponemos aquí, él lo que hace es hacer el contacto acá, ok. Está bien. Pero seguro que cuando queda trabajando, esta bobina, esta resistencia se calienta y el contacto queda pegado, ok.
Así que así probamos lo que es un relay de esto. Ahí está haciendo su trabajo, ¿ok? Entonces vamos a desenchufar ahora y vamos a proceder a poner el nuevo, ¿ok? Ok, entonces vamos a hacer la instalación del nuevo relay, ¿ok? Ya vimos cómo lo probamos, ahora vamos a hacer la instalación. ¿Cómo sabemos que es una sola caída? Porque como podemos ver acá, este y este están en todas las puntas, ¿ok? Pero este está un poco más acá y este está un poco más acá. Estos dos son la bobina, la resistencia de la bobina, ¿ok? Entonces, si vemos acá en la tarjeta, este y este y este que está acá son los que van en los extremos, ¿ok? Entonces va así. Y estos dos van acá, aquí y acá, ¿ok? Va así. Él no tiene pérdida, él tiene una sola caída, ¿ok? Si lo volteamos, ahí debemos tener los pines. Aquí están, ¿ves? Para soldar. ¿Ok? Entonces vamos a proceder ahora a hacer la soldadura. Sometimes I wonder why you keep talking like you don't give a fuck about me. You've got a piece of me. Ok, mi gente, ya hicimos la soldadura. Miren cómo nos quedó la soldadura. Como pueden ver ahí. Acá, acá, acá. Tenemos que soldar y que no sobrepasemos para las pistas. Solamente ahí. Como pueden ver en el circulito negro. Ahí. No pueden pasarse. ¿Ok? Entonces, y que no quede flojo, tiene que quedar duro, no se puede mover. ¿Ok? Ya esta es la reparación de un aire acondicionado cuando él no para, compresor sigue funcionando. Este tipo de material no se pueden guardar, esto hay que botarlo de una vez, ¿ok? Eso hay que desecharlo. De cortesía voy entonces a encenderla para entonces ver qué prueba. No vamos a hacer ningún tipo de prueba, ¿ok? Pero es para yo asegurarme de que está prendiendo la tarjeta, ¿ok? Entonces voy a buscar los sensores y el display y alimentarla para encenderla, ¿ok? Ok, ya aquí tenemos lo que es el display que nos envió el señor y este sensor que es el de ambiente y temperatura. No pudo quitarle el del swing, que es el de la ventanilla, ni el motor del ventilador, ni nada de eso, porque eso está pegado y él en realidad no tiene ese conocimiento, ¿ok? Entonces vamos a conectar lo que es el display. El display va acá. Y estos sensores van acá. ¿Ok? ¿Dónde vamos a hacer la alimentación de esta tarjeta? Ok. Lo primero que tenemos que buscar acá es... Acá dice neutro. Entonces, esta línea me lleva a este punto. Que este punto viene siendo este que está acá. ¿Ok? Ese es 1. Ahí se puede ver. Ok, ahí va 1. Y el otro lo buscamos de esta manera. Con nuestro tester. Ponemos continuidad. Entonces ponemos una pinza en el fusible y la otra en una de estas dos. ¿Ok? Acuérdense que aquí va una línea porque es la que va a dar el pase para encender el compresor. ¿Ok? Entonces ponemos en la que nos pite, es la otra línea. Vamos a ponerlo así para que se vea mejor. Acá, aquí, nada. Acá, ahí está. ¿Están escuchando? Ok, aquí nada
y aquí. Entonces va una línea acá y la otra acá. Entonces vamos a encender acá y debe prender, ok, la tarjeta. Como vamos a trabajar con 120 voltios, ella trabaja para 220, pero con 120 voltios enciende la tarjeta, ok. Entonces ponemos una pinza aquí y la otra acá, ok, ahí. Entonces vamos a poner el display por acá para que lo veamos, ok. Entonces vamos a enchufarla. Ok, mi gente, estaba acomodando los cables, ok, y la tarjeta, la ubicación de la tarjeta, ok. Y aquí tenemos entonces todo conectado, una línea acá y la otra allá. Entonces vamos a enchufar ahora, energizar, y ella debe prender, ok. Aquí estamos, y ahí prendió. Si le damos al botón, ella apaga. Si le damos a prender, ella prende, ok. Ahí ya sabemos que la tarjeta está funcionando. En algún momento nos tienes que dar algún tipo de error porque no tenemos ni el compresor ni el motor fan, que es este que está acá. No tenemos conectados el swing, que es el de la ventanilla. No tenemos el motor compresor instalado. No tenemos, ahí está el error. Así que ya sabemos entonces cómo hacer una reparación de una tarjeta. Vamos a quitar ya. Ahí se apagó, ya podemos desconectar. Entonces ya aquí tenemos lo que es una reparación de un aire acondicionado que se congela porque tú lo apagas y él no se apaga. Queda el condensador, el motor compresor queda prendido todo el tiempo. Este es el problema, ok. Van a haber otras tarjetas que tienen este tipo de relay. Aquí se los voy a dejar. También hay técnico. Bueno, a mí me tocó hacerlo una vez en realidad. No me gusta hacerlo porque no va con lo que a mí me gusta hacer. O sea, no se ve profesionalmente, pues, bien. Que esto lo reemplazan, si no consiguen el relay, lo reemplazan por uno de carro, que es este que se lo voy a dejar aquí en una foto también para que lo vean. Por un relay automotriz, ¿ok? ¿Qué pasa? Porque el que les mostré anteriormente, el relé que es cuadrado, tiene 5 patas. Este apenas tiene 4, como podemos ver. ¿Me entiendes? El otro trae 5 y no se consigue porque ese es un modelo muy viejo. Este es el modelo que está saliendo ahora. Por lo tanto le colocan uno de automotriz. También funciona. O sea, trabaja igual con 12 voltios. Saca todo su corriente normal. Hace todas las funciones que necesitamos. Pero éticamente no se ve bien. Yo siempre recomiendo a colocar las piezas lo más original posible, ¿ok? Espero les haya gustado este video. Compártanlo. Si no se han suscrito, les doy la oportunidad que se suscriban a mi canal Frío Cool Refrigeración, que le den a la campanita, y espero les haya gustado este video, ¿ok? Será hasta un nuevo video. Hasta la próxima. Yo siempre guardo todas las tarjetas por lo mismo. Yo tengo tarjetas de estas iguales, miren. Y les puedo sacar el relé. Aquí tengo este relé, que es el de este es el capacitor del ventilador fan, ok. Entonces mañana voy a hacer un video con esta tarjeta, que esta tarjeta sí está dañada la fuente, ok. Mañana voy a hacer un video con de cómo cambiar este relé y cómo hacer, dado caso que no tengamos este relé soldable, ok. Así que mañana esperen el video.